abriendo la pregunta a todos los miembros a todos los panelistas. Así que para comenzar, cuando hablamos de infraestructura energética, ¿cuáles desafíos existen aún en América Latina para conectar a la red a aquellas comunidades remotas dentro de la región? Me gustaría comenzar con el doctor Ricardo Mota Palomino, maestro Juan Carlos Jubet, el maestro Claudio Sivas y el doctor Valderas. Adelante. Muchas gracias. En el caso de México, el haber sido una empresa nacional la responsable de la electrificación del país fue muy exitosa, al grado que actualmente estamos cerca del 99% de electrificación. Quiere decir que 1% de la población no tiene acceso todavía a las redes comerciales de energía eléctrica. No obstante, la propia empresa pública de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, tiene un programa todavía de electrificación que busca atender a las comunidades aisladas, que estamos hablando del 1% de 50 millones, sigue siendo un número significativo de gentes y que tienen difícil acceso a redes comerciales. De manera que en ese tema de tener acceso a la electricidad, en la parte física es, digamos, un problema no tan ingente en el caso de México. Sin embargo, lo que genera un gap para tener acceso a la electricidad ahora, pues son las tarifas de energía eléctrica, ¿no? Como ha sucedido en muchos países de Latinoamérica. Déjenme, si quieren, complementar yo en el orden que nos había sugerido Jesús. Bueno, la situación en Chile es parecida a la situación que describió el doctor en México. Nosotros tenemos alrededor de 20.000 familias en Chile, de casi 20 millones de personas que están sin acceso a la electricidad. Eso es menos de 0,5% de la población. Yo diría que los desafíos son, primero hay un desafío físico, ¿cierto? Muchas veces estas familias viven en lugares remotos, ¿no es cierto? En islas, en lugares apartados en la cordillera, en lugares de difícil acceso físico. Entonces, llevar un tendido eléctrico muchas veces es difícil, por lo que las soluciones que hemos ido implementando, sobre todo desde el Estado, ha sido con soluciones aisladas de la red, ¿no? Entonces, a veces se puede extender la red eléctrica, a veces lo que hay que hacer son soluciones específicas con energía renovable crecientemente, pero en muchos casos también con generación diésel, ¿no? El segundo, y ahí hay un problema de costo. Muchas veces las soluciones individuales por familias son costosas, ¿no? Porque son lugares donde hay pocas familias concentradas en el mismo lugar. El segundo desafío, una vez que están conectadas, es el costo, igual que en México. Muchas veces la solución por familia tiene un costo de mantención, digamos, o de operación que puede ser alto. Y muchas veces, como digo, tiene que ver el desafío con la calidad de esa energía, ¿no es cierto? Que no sea energía que genere contaminación, que sea estable en el tiempo. Muchas veces, por ejemplo, el acceso a electricidad con motores diésel, hay problemas de abastecimiento del diésel en los lugares remotos. Entonces, yo creo que hemos avanzado muchísimo, pero todavía tenemos algunos desafíos en algunas localidades, y entre más avanzamos, más difícil es atender esas soluciones que van faltando, ¿no es cierto? Porque están en general en los lugares más apartados, de más difícil acceso. Pero hoy día, más del 99% de la población afortunadamente ya tiene acceso a la electricidad. Ahora, hay otros accesos a otras energías que a lo mejor Claudio puede profundizar en eso, ¿no? Pero en electricidad tenemos más del 99%, pero yo creo que tenemos desafíos también en la calefacción, en el acceso, por ejemplo, a energéticos que reemplacen la leña, por ejemplo. Ese es un tema en que todavía tenemos un camino que recorrer. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar además en un diálogo latinoamericano. En general tendemos a mirar muchas veces los diálogos muy globales o bien los diálogos muy locales, pero mirar la región latinoamericana con sus atributos particulares, con desafíos como los desafíos de equidad, son a veces un elemento ordenador para una conversación donde podemos compartir experiencias. Y creo que siempre es bueno partir una discusión en materia energética y de infraestructura y de acceso en una lógica desde la mirada lo más macro global del cambio climático, pasando por lo, llamémoslo, local y definitivamente ya lo más rural. Y en la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando decimos
que queremos lograr energía asequible y no contaminante, si uno desmenuza eso, dice, no contaminante, lo primero, pensamos en la crisis climática, obviamente buscar energía hacia adelante, baja en emisiones o cero o carbono neutralidad como gran paraguas, y algo que Chile, y ahí el ministro Llobet, junto con la ministra de Cambio Climático, de Medio Ambiente, en Chile se impulsó una ley marco de cambio climático. Entonces, esa es una gran dimensión planetaria. Pero después está la dimensión local. Chile sufre, como muchas ciudades de Latinoamérica, problemas de calidad del aire. En el caso particular nuestro, además, la geografía no nos ayuda, tenemos problemas de ventilación, pero por sobre todo porque el origen de las principales fuentes de energía de los hogares chilenos en calor sigue siendo la leña, Juan Carlos lo adelantó, pero también porque las viviendas siguen siendo todavía de una precariedad desde el punto de vista de la aislación térmica muy importante. Entonces la experiencia energética de una familia, en el amplio sentido, no pasa por la electricidad, porque la electricidad efectivamente está tremendamente cubierta. Teniendo eso sí, por cierto, todavía un desafío en calidad de servicio. O sea, prometer y avanzar hacia un futuro electrificado, la calidad de servicios tiene una inequidad también muy diversa. Grandes ciudades con mejor calidad de servicio, y a medida que más rurales somos, peor es la calidad de servicio. Pero en realidad donde más vemos la vulnerabilidad energética son los otros energéticos y la pérdida de energía que sufren los hogares. Chile tiene un clima mediterráneo en buena parte de su territorio, pero hacia el sur, a medida que uno avanza hacia el sur, es cada vez más frío. Y la leña húmeda, aparece como el principal fuente de energía. Casi el 70% del calor y la energía que consume un hogar en Chile es leña. Leña directamente sacada además de los bosques, lo cual genera a su vez un impacto en biodiversidad y hay todo un efecto. ¿Y por qué la gente compra leña? ¿Y leña húmeda? Bueno, porque somos países vulnerables, somos países pobres y es el energético más barato y compite de muy mala manera con el energético más limpio. Entonces, el desafío de infraestructura, de por ejemplo avanzar hacia el siglo XXI en los energéticos de la electrificación como posibilidad de reemplazar la leña u otros energéticos como el queroseno o la parafina para la calefacción de hogares, todavía la brecha es muy grande porque la leña y el queroseno siguen siendo muy baratos en comparación a la leña, en comparación a la electricidad, y a su vez la calidad de servicio también es un desafío. Entonces, ¿y para qué decir? Que para qué vamos a avanzar en eso, mientras los hogares no tengan las casas un revestimiento térmico adecuado, si no sería derrochar la energía. Entonces la eficiencia energética aparece. Y típicamente las casas tienen, en promedio, en el caso de Chile, la edad media de una casa son 40 años. Y cuando miramos 40 años atrás, las tecnologías de construcción de una vivienda, aislación térmica, termopaneles, era muy distante. Entonces yo diría que ahí es donde están los grandes desafíos si miramos en la mirada macro. La electricidad cumple un rol fundamental hacia el futuro, pero de alguna manera tenemos que abordar esta gran brecha de equidad para realmente poder decir energía asequible y no contaminante. Ok, bueno, pues parece que me toca a mí. Bueno, miren, lógicamente el doctor Mota y yo pues vivimos en México, el maestro Juan Carlos, el doctor Claudio Sivas en Chile. Parece ser que vamos a hablar de dos países y con características cercanas. Ahí está Argentina. Nosotros tenemos una parte en Centroamérica, una parte en Sudamérica. Efectivamente, como señalaba el doctor Mota, considerando a nivel internacional el concepto de pobreza energética, definido con dos características esenciales: tener acceso a la electricidad, segundo, poderla pagar. Como señalaba el doctor Mota, México, a partir de la nacionalización de su sector eléctrico en 1960, llevó el porcentaje de electrificación gracias a dos empresas públicas, gracias al Estado, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, de un porcentaje de electrificación del 45% en 1960 al 95% en el año 2000, y hoy, como señalaba el doctor, pues andamos arriba del 99%. Podemos decir que en términos de la definición de pobreza energética, México está electrificado. Cuenta con más de 110,000 kilómetros de líneas de transmisión y casi 900,000 kilómetros de líneas de distribución. Somos un país grande, 2 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, conocemos perfectamente el caso de Chile, un país de 4,000 kilómetros, muy largo,
muy estrecho, y el caso de México pues presenta diferencias sustanciales desde el punto de vista geográfico, sobre todo por el uso de fuentes alternativas o fuentes limpias, renovables, porque por un lado tenemos el sureste, por otro lado tenemos el centro, con un clima muy templado, por ejemplo, donde vivo yo, donde no necesitamos ni calefacción ni aire acondicionado, y luego tenemos el norte, con un clima extremo, muy parecido al sur de los Estados Unidos, Texas, que implica inviernos fríos y veranos muy calientes. Tenemos el sureste con veranos muy calientes y también no es casual que tengamos una zona, la zona sureste, con más o menos casi el 80%, 87% de energías limpias, firmes e intermitentes. ¿Por qué? Porque depende de los recursos. El sureste mexicano está lleno de agua, tenemos muchas presas, la fuente principal que se utiliza para generar energía eléctrica es el agua, y esa diferencia se tiene. México todavía tiene que resolver técnicamente problemas. Tenemos dos penínsulas, la península de Yucatán en el Caribe, orientada, digamos, hacia Cuba, y la península de Baja California, que recibe principalmente energía eléctrica de los Estados Unidos, o está conectada más que nada, no está conectada al sistema nacional, y creo que estas particularidades son problemas que cada país tiene que resolver en los países grandes. Es decir, no es una práctica única como un país pequeño de Centroamérica, sino que Chile, estando muy alargado, México muy grande, hay particularidades regionales que se van a tener que resolver de manera regional. Muchas gracias. Y para concluir este segmento, me gustaría hacer esta pregunta a todos los panelistas. Principalmente, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la región en términos hacia una transición a una red eléctrica renovable? Y aunado a esto, sabemos que en América Latina muchos países están luchando para combatir amenazas como la pobreza y el crimen. En este contexto, la inversión en energía limpia a menudo ha pasado a un segundo plano. Además, muchos países todavía luchan por aumentar el acceso a la electricidad y combustibles limpios, pero en usos domésticos, y se preocupan menos por electrificar sectores existentes que actualmente funcionan bien, como el transporte. Sin embargo, ¿cómo podemos reconciliar la búsqueda del desarrollo en otras áreas con una mayor inversión en la transición energética? ¿Cómo pueden funcionar las políticas para mejorar el sector energético y a la misma vez ayudar a sacar a la región adelante en otros aspectos, como, por ejemplo, reducir la pobreza? Me gustaría abrirlo para todos. Bueno, pues, tenemos el orden. Sí. En el orden que habíamos iniciado, en México, por ejemplo, por supuesto que tenemos un gran interés en mejorar nuestro desempeño desde el punto de vista de sustentabilidad. Lamentablemente, nuestro desarrollo ha venido dependiendo fuertemente en la existencia de hidrocarburos y paradójicamente no es precisamente el sector eléctrico el más contaminante en nuestro país, sino el sector transporte. Entonces, realmente la contaminación que producen nuestras fuentes de suministro de energía eléctrica, si bien son altas, no se comparan con nuestros vecinos del norte, por supuesto. Por decir algo, nosotros solamente tenemos 3 centrales que consumen carbón, mientras que pues no sé cuántas decenas o centenas tenga instalado los Estados Unidos de Norteamérica. Comentábamos que nuestro mayor problema es, desde el punto de vista de contaminación ambiental, el transporte, y creo que no se hace en México lo suficiente para promover la transición energética a partir de las principales fuentes. En el caso del suministro de energía, particularmente de energía eléctrica, que en México se vuelve sumamente importante por su impacto sobre la población en general, obviamente no se mueve nada del país sin energía eléctrica. El problema es que estamos sufriendo el cortocircuito entre la emergencia de los mercados a nivel mundial. Entonces, después de 6 años de trabajar la implementación del mercado mayorista de energía eléctrica, posiblemente fue uno de los últimos países que lo intentó en Latinoamérica, nos hemos encontrado con que caminábamos en una ruta
no sostenible, a pesar de los compromisos nacionales de participar en los temas de mitigación de problemas de contaminación. Nos enfrentamos a la emergencia del mercado que se fue construyendo sobre la infraestructura y las finanzas de las empresas públicas del país. Entonces, ante la observancia de que era prácticamente insostenible esta marcha, entramos a un proceso de revisión que está teniendo su primera etapa finalizada. Como ustedes saben, finalmente una propuesta de reforma constitucional en México que regresaba la responsabilidad al Estado para el desarrollo del sector eléctrico fue cancelada y, sin embargo, hubo una modificación legal promovida desde el año 2021 que ya pasó a través de la Suprema Corte de Justicia de México y que le ha permitido a la empresa pública desarrollar su mercado sin competir en el mercado mayorista, y nos ocupa el desarrollar este nuevo escenario en los meses por delante. Pero decíamos que nuestro mayor problema en materia de sustentabilidad está en el sector transporte. Por supuesto, es un problema grande nuestro problema energético porque estamos dependiendo en una proporción muy alta de la importación de gas natural de los Estados Unidos de América, y a esos nuevos escenarios es a los que tenemos que enfrentarlos, los que nos encontramos ocupados con la evolución del sector eléctrico en México, y otras personas lo tendrán que hacer en el sector transporte para mejorar su desempeño. Paradójicamente, pues dependemos también para eso de fuentes más eficientes de suministro de energía eléctrica para promover la sustitución del consumo de combustibles en el transporte en todos los niveles, desde el intrarregional hasta los transportes locales y los automóviles. Gracias. En el caso de Chile, nosotros tenemos la suerte, igual que muchos países de América Latina, que tenemos muchos recursos renovables para producir electricidad de bajo costo y cero emisiones, ¿no es cierto? Energía solar, energía eólica y otras. Y ese potencial tiene la gracia que nos permite al mismo tiempo cuidar el medio ambiente y generar inversión, empleo y crecimiento económico. En el caso de Chile, nosotros no vemos una tensión entre la necesidad de que el Estado gaste recursos públicos en apoyar a los segmentos más vulnerables y la clase media, y el desarrollo de la energía renovable, porque la energía renovable en nuestro país la está desarrollando básicamente el sector privado. En el sector energético en Chile, el rol del sector público básicamente es establecer reglas del juego claras, abiertas y competitivas y transparentes para los actores. Y son los actores privados los que están desarrollando esa inversión muy aceleradamente. El año pasado prácticamente duplicamos nuestra capacidad solar y eólica, a pesar de la pandemia, sin subsidios estatales, ¿no es cierto? Y que el Estado no tenga que ir a hacer esas inversiones en el sector electricidad es una muy buena noticia, porque permite que el Estado concentre su esfuerzo en aquellos sectores en los que el Estado es insustituible, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no vemos en Chile esa tensión, afortunadamente. De hecho, la inversión, el crecimiento, el empleo que genera el sector energía dinamizan la economía, pueden aumentar la recaudación fiscal y por lo tanto es un desarrollo que es virtuoso y que va a apoyar las capacidades del Estado. En el sector transporte tenemos desafíos, es un sector que probablemente la electrificación, como en otras partes del mundo, es la mejor solución, pero todavía el costo de los vehículos eléctricos, salvo en transporte público, en buses, digamos, o en taxis que recorren muchos kilómetros, donde ahí sí los números, digamos, el retorno compensa la inversión inicial. En los segmentos privados todavía la penetración es muy lenta, que el costo de los vehículos eléctricos es muy alto, pero está avanzando muy rápido y nosotros creemos que en un plazo relativamente corto deberíamos poder acelerar la penetración de vehículos eléctricos, y nos pusimos la meta de nuestra Estrategia Nacional de Electromovilidad que hicimos pública el año pasado. Nos pusimos la meta de que al año 2035 no se comercialice en Chile ningún vehículo con un motor de combustión interna. Entonces tenemos metas ambiciosas, creemos que vamos a avanzar y la tecnología va a ser muy importante para que sean competitivos con las alternativas fósiles.
Es interesante, como siempre, la discusión se centra muy rápido en torno al sector eléctrico y yo, viniendo de presidir el gremio de las empresas que producen energía eléctrica, parecería muy natural que eso sería como lo que más interesaría hablar, pero siempre es importante recordar, y por eso es muy bueno que hayan puesto sobre el tema, que hay muchos sectores que no son electrificados. El sector transporte es el más no electrificado. En el caso de Chile, el 98% del transporte es en base a combustibles fósiles. Y el petróleo siempre tiene una característica que a mí me impresiona, tiene una capacidad para no aparecer en la discusión de manera increíble. Evade toda la discusión energética, no es el elefante, y es el elefante en la sala. Y en ese sentido, si bien Chile en los últimos años ha sido sistemáticamente reconocido como uno de los países más atractivos para el desarrollo de energías renovables en el mundo, según Bloomberg Energy Finance, uno se pregunta por qué. Y el por qué no es solo por el hecho que tengamos abundante sol en la región de Atacama, tengamos vientos en la Patagonia, que ahora están emergiendo como una fuente para el desarrollo del hidrógeno verde, tenemos la cordillera de los Andes con la histórica hidroelectricidad, o los vientos del Océano Pacífico, que distan de ser pacíficos en nuestro caso, sino que sobre todo, y esto un poco pensando nuevamente en cuáles son las lecciones que podría tenerse para América Latina, ¿cuál ha sido la característica distintiva del caso de Chile? Son más bien sus principios de política pública fundamental. ¿Qué es lo que ha proveído? Y la política fundamental ha sido Chile una apertura total a la inversión extranjera. Hay una enorme diversidad de empresas que han invertido en Chile para el desarrollo de energía, que es muy intensivo en capital, y por lo tanto la calidad de la regulación también ha sido reconocida como algo muy relevante. O sea, cuando alguien decide hacer una inversión de 20, 30, 40 años de desarrollo, por ejemplo, la imagen que aparece tras mío, esto es una planta termosolar de más de 1.500 millones de dólares de inversión. Eso requiere de estar disponible a invertir y tener una tasa de riesgo como país bastante baja para poder localizar ese volumen de inversión. Y lo otro que ha habido es que ha habido un mercado altamente competitivo, y ¿qué es lo que permite la competencia? Permite que la innovación sea disruptiva. Pensemos cuando Kodak todavía hacía fotografía, no sé, análoga, y llegó la fotografía digital, la competencia fue brutal, la innovación que eso produjo, y el mercado chileno ha tenido esa capacidad de que la histórica tecnologías convencionales han sido rápidamente reemplazadas y a muy alta velocidad por las tecnologías renovables, particularmente solar y eólica. Y finalmente, una característica es que tenemos contratos y miradas de largo plazo que permiten que se financien muy a largo plazo. Hay licitaciones de largo plazo, tanto del suministro regulado del sector de las personas que viven en hogares o los pequeños comercios, como también la gran industria que licita a largo plazo, lo cual habilita la inversión. Y esta inversión, que en el caso de Chile, nuestra apertura es, además de la inversión al talento extranjero, pero también a traer insumos. O sea, muy rápidamente somos capaces en Chile de integrar a un costo muy bajo, porque no hay barreras arancelarias relevantes, innovaciones tecnológicas que se produzcan en el mercado, lo cual fueron adoptados. Y esos son factores que son mucho más relevantes que el mero hecho que tengamos, obviamente, una enorme riqueza renovable. Y el caso más emblemático, tal vez, el ejemplo de cómo decidimos, Chile tiene una participación de un casi 40% en su PIB de generación a carbón. Pero decidimos como país, y somos el primer país emergente en hacerlo, de hacer un retiro del 100% del carbón de la matriz, gracias a que podemos reemplazar esos 5.000 megawatts de carbón por energías renovables. Y ese acuerdo fue un acuerdo entre el gobierno y las empresas, pero que no implicó, a diferencia de lo que implicaba en Alemania o en otros países que han retirado el carbón de su matriz con un enorme costo fiscal. En el caso de Chile ha sido sin costo fiscal y sin costo para los usuarios. Y eso nuevamente gatillado por esta capacidad de innovación disruptiva que permite la competencia en el mercado. Pero reemplazar 5.000 megawatts de carbón no es tan fácil 5.000 megawatts solares, sino que son al menos 15.000 megawatts solar y eólico, además de toda la capacidad de transmisión y almacenamiento para abordar la variabilidad. Y eso requiere la parte tecnológica, resolverla, pero por sobre todo ser capaces de atraer, a la velocidad que la crisis climática nos exige, volúmenes de inversión que solo se pueden hacer siendo capaces de ser un país atractivo, o países latinoamericanos atractivos. Entonces, los países emergentes, una de sus brechas no es tanto el acceso mero hecho de la tecnología existe, sino que dar condiciones a que la inversión y el financiamiento de las tecnologías que nos permitan, desde lo tecnológico a la crisis climática, sean. Y yo creo que eso son como las grandes lecciones aprendidas para el desarrollo tecnológico y de infraestructura en Chile. Eminentemente un rol del financiamiento privado, del sector privado, de la competencia, de la apertura de mercado,
para eso, y un rol del Estado y la política pública para dar el paraguas, la certeza regulatoria, la mirada a largo plazo, la calidad de la inversión, que permite reducir los niveles de riesgo para que los inversionistas puedan desplegar su capacidad para hacer esta transición energética y retirarnos de los combustibles fósiles y avanzar hacia las tecnologías renovables. Bueno, me toca a mí. Mire, la transición energética, cada país la lleva con base en los recursos naturales que tiene. Hay países que tienen petróleo, la mayoría no lo tiene. Hay países que tienen gas natural, la mayoría no lo tiene. Hay países que tienen mucho sol, otros no, sobre todo en el norte. Hay países que tienen zonas con viento, otros no lo tienen, etcétera. Eso determina, no existen dos países con la misma matriz energética. Cada quien utiliza los recursos energéticos que tiene. Ahí tenemos a Suecia o a Canadá produciendo grandes cantidades de energía eléctrica a partir de energía hidráulica. O tenemos el caso de Francia, donde más del 75% de su energía eléctrica viene del nuclear. Y todavía países como Ucrania, como Eslovaquia, que tienen más del 50% de su energía eléctrica que viene del nuclear. En México, por ejemplo, tenemos un 38% de energía limpia y un 62% de energía fósil. Como señalaba el doctor Mota, el carbón en México no es tan relevante como en otros países, amonta a un 6%. Tenemos únicamente 2 carboeléctricas. Si nos comparamos, lo había señalado el doctor Mota, aunque no dio los números, pero son impresionantes. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 centrales de carbón, China tiene 1000, la India tiene 280, Estados Unidos tiene 250, Japón tiene 87, Rusia 85, Alemania 74, pero no solo tienen ese alto número, siguen construyendo plantas carboeléctricas. Actualmente China tiene 92 que están construyendo, la India 30, Indonesia 24, Japón 10. ¿Por qué? Porque la transición energética no va a ser fácil. Por un lado es qué recursos tienes y por otro lado también está el problema de resolver 3 grandes problemas técnicos asociados con la intermitencia de la energía solar y de la energía eólica. Tiene que ver con cómo se resuelve esa inestabilidad que entra en las redes de transmisión y distribución, dado que la eficiencia de la energía solar anda alrededor de un 20%, lo que quiere decir que de los 365 días al año, de los 24 horas del día, pues puedes generar electricidad con 5 horas, nada más. Te quedan otras 19 que tienes que cubrir y también está cuestión la intermitencia de la energía eólica, que también depende de condiciones atmosféricas, dirección del viento, velocidad del viento, que tiene una eficiencia de 30%, 7 horas sobre 24. Eso va a dejar el problema todavía del uso de otro tipo de energéticos para producir energía eléctrica, pero también coincido con lo que decía el doctor Claudio Sivax. Hablando de energéticos, ahorita hay un debate fuerte sobre la energía eléctrica, porque la energía eléctrica no es un energético primario, pero están todos los demás energéticos. Si vemos, por ejemplo, matrices energéticas de países avanzados que le han apostado a las energías alternativas, como es el caso de Alemania, sin embargo, casi el 30% de la energía eléctrica generada en Alemania viene del carbón. Un 16% viene del gas natural, un 14% viene del nuclear, un 5% de la hidráulica. Es decir, a pesar de que Alemania, con grandes recursos, con un gran potencial económico, tecnológico, científico, no ha podido llegar a más allá del 23% de generación de energía eléctrica a partir del viento. Yo lo que veo en el futuro, con esto cierro esta participación, pues es que entre más diversificada se tenga la matriz energética y entre más sea el porcentaje de energías limpias y renovables, será mejor para el ambiente en esa zona regional, pero tendríamos que tomar en cuenta también el aspecto global. ¿En qué zonas del mundo
es donde se está contaminando más, donde se está usando más carbón, donde hay más emisiones de dióxido de carbono, donde hay masas de gases de efecto invernadero, que además están perfectamente ubicadas a nivel internacional. Agradecemos mucho las intervenciones de nuestros panelistas y también amablemente les solicitamos si pudiera mantener sus intervenciones dentro de 2 minutos. Se lo agradeceremos mucho para poder cubrir con los demás segmentos. Ahora transicionamos al próximo segmento de esta conferencia, que viene siendo sobre las estrategias de desarrollo en política energética, principalmente la dinámica entre la inversión pública y la inversión privada. Así que me gustaría presentar esta primera pregunta abierta a todos los panelistas. Cuando hablamos de estrategias efectivas de inversión pública o privada en el sector energético y consideramos los resultados en base a la experiencia de cada uno de los panelistas, nos gustaría entender cuáles son las ventajas y desventajas de una manera constructiva de cada uno de los tipos de inversión, pública o privada. Y también, aunado a esto, nos gustaría también saber cuál es el rol del sector energético, ya sea por medio de inversión pública o privada, como un impulsor del desarrollo tecnológico en las naciones. Así que me gustaría abrir en el mismo orden con el doctor Mota Palomino. Adelante. Sí, muchas gracias. Pienso que la industria eléctrica fue un ejemplo de empresas o de sectores bien planificados a nivel mundial. Como ustedes saben, los proyectos de la industria eléctrica requieren de mucho dinero y generalmente era reconocido que la recuperación de las inversiones era a plazos largos, 25 años, 30 años para un proyecto típicamente de generación o de transmisión. Esta carrera por privatizar los sectores energéticos, particularmente en México, llevó a pésimos resultados. Posiblemente en un par de años podíamos estar presentando los ejemplos mexicanos como malos ejemplos de lo que no se debe de hacer en políticas públicas en países subdesarrollados. Un ejemplo para ilustrar esto es la ausencia de una planificación de la expansión de los sistemas. El caso de México fue un buen ejemplo a nivel latinoamericano. Los ingenieros mexicanos eran invitados a participar en empresas latinoamericanas para presentar sus experiencias sobre la planificación y el desarrollo del sector eléctrico mexicano. Sin embargo, en solo 6 años hubo una carrera desaforada por introducir proyectos de energía intermitente en la red mexicana, que fue un ejemplo también latinoamericano, como yo lo digo, el dar esta cobertura de 99% con recursos autóctonos. Entonces, estamos en ese trance de regresar a una evolución hacia nuevamente procesos más ordenados de desarrollo del sector. Entonces, en ese sentido, como comentaba Ángel Valderas y como comentaban los colegas, no podemos evadir el volver a regresar a las buenas prácticas mundiales de planificación. El sector energético particularmente no es Walmart, ni es un Home Depot. O sea, el tipo de proyectos, el impacto social que tiene, obliga en el caso de países subdesarrollados como el nuestro, donde tenemos 30 millones de personas abajo del nivel de pobreza, a esfuerzos de planificación para mejorar los números globales de nuestro país. Entonces, a través de procesos de planificación será posible recuperar el orden en el desarrollo del sector eléctrico y tener mejores expectativas para la población en general. Y ya termino afirmando categóricamente que lamentablemente somos casa de algunos de los mayores millonarios de Latinoamérica. Los mecanismos con los cuales lograron sus fortunas están a la vista, están, digamos, en la prensa mundial, y en este país pues estamos haciendo el esfuerzo por recuperar nuevamente el orden. Las buenas prácticas internacionales del pasado siguen estando vigentes. La tecnología la tenemos cerca con nuestros vecinos o en Europa Occidental, pero el reconocimiento de los energéticos con los que contamos y su explotación va a seguir siendo materia de la gente de este país. Gracias.
Bueno, yo me referí un poco a esto en el panel, en el segmento anterior, pero quiero profundizar un poco. En el caso chileno, nosotros hemos tenido mucho éxito con el sector privado como el motor esencial de desarrollo en el sector energético, en energías renovables, incluso en combustibles, en gas y en otros. Y el Estado ha hecho, eso sí, cosas que son muy importantes. O sea, el Estado tiene planificación de largo plazo, va anticipando las necesidades en segmentos estratégicos como la transmisión, por ejemplo, y lleva adelante licitaciones competitivas para que los privados, en un marco competitivo y transparente, puedan ir desarrollando esa infraestructura, pero en un marco regulatorio muy claro, ¿no es cierto?, y con supervisión muy estricta del Estado, pero son los privados los que hacen la inversión. Como mencionaba Claudio hace algunos minutos, en el caso del sector eléctrico, por ejemplo, las licitaciones de suministro a largo plazo, para que los generadores construyan o desarrollen proyectos para suministrar electricidad a los clientes regulados, por ejemplo, ha sido muy importante en el desarrollo de la industria eléctrica y ha fomentado la penetración acelerada de la energía renovable. Nuestro sector minero ha sido muy importante. El sector minero en Chile consume entre un 30 y un 35% de la electricidad y funciona en general con contratos de largo plazo. Eso también ha sido muy importante. Y en el caso del sector eléctrico en Chile, es un sector que tiene, todos sus contratos son en dólares, y eso, desde el punto de vista de la atracción de la inversión extranjera, elimina el riesgo o reduce significativamente el riesgo de cambio, digamos, de tipo de cambio para los inversionistas, que es también importante. Ahora, hay algunos roles en los que el Estado es insustituible, no solamente en planificación, como dije, sino que estableciendo estándares ambientales y de relacionamiento con las comunidades que sean muy estrictos. Y hay algunos casos específicos en el pasado en los que el Estado tuvo un rol importante. Por ejemplo, a mediados de la década de los 2000, cuando nosotros tuvimos un problema de suministro de gas desde Argentina, el Estado, a través de la Empresa Nacional del Petróleo, tuvo un rol muy importante en el desarrollo, por ejemplo, de terminales de LNG, ¿no es cierto?, de gas natural licuado. Cuando son proyectos de escalas muy grandes, en los que hay mucho riesgo, o que hay necesidad de coordinar actores privados, a veces el Estado también tiene un rol insustituible. Entonces creemos que lo que hay que hacer es lograr un buen balance entre el rol estatal y el rol privado. No son, digamos, uno o el otro, sino que yo creo que el desafío es encontrar el balance entre en qué espacios tiene que estar el sector privado y en qué espacios tenemos que asegurarnos que el Estado juega el rol que tiene que jugar. Hay un comentario que quería hacer muy al comienzo, que una característica del sector eléctrico, del sector energético global, es que somos un sector hipermasculinizado, y habrán podido darse cuenta que somos 5 acá en la pantalla, pero al menos yo me contacté con la organización y me comentaron, y yo lo sé, lo vi después del programa, que hay muchas otras mujeres presentes en otros paneles, pero creo que me imagino que es también un desafío que el sector energético mexicano vive. Nosotros lo hemos vivido con mucha intensidad. La mayor inclusión de mujeres en la industria ha sido un desafío constante. Lo hago porque siempre vuelve a uno a caer en la cuenta que pasa esto, y creo que es muy importante tenerlo presente. Pero respecto de esta pregunta, la distribución de los roles, y de alguna manera, ¿qué puede hacer el Estado y qué pueden hacer los privados? Y vuelvo siempre a insistir, la escala del esfuerzo que necesitamos hacer en enfrentado a la crisis climática exige un esfuerzo mancomunado, en que cada uno haga aquello que sabe hacer, y cada acción es importante. Los privados saben adecuadamente gestionar riesgos, manejar recursos financieros de gran cantidad, innovar tecnológicamente, y el Estado es el que es capaz de hacer y organizar calidad regulatoria, planificación de largo plazo, y creo que esa combinación virtuosa es la que tenemos que lograr acelerar. Y yo puedo imaginar, pensando por lo que nos describen desde el caso mexicano, lo desafiante que es una virtud que tiene Chile de cara al cambio. Penso nos desafios que temos diante das mudanças climáticas. Porque obviamente es muy difícil, pensando en los recursos naturales que existentes para los países que tienen recursos fósiles naturales como uno de sus recursos relevantes en un contexto de crisis climática. Es mucho más complejo. Nosotros tenemos el regalo en este siglo XXI de no tener recursos fósiles propios, porque tenemos solo recursos renovables. Y en ese sentido, los aportes que puede hacer el sector privado, por ejemplo, en el caso de Chile, y lo mencionaba el doctor Mota Palomino, de que el sector transporte es un sector muy relevante, y el Estado ha estado avanzando en la electrificación del transporte público
Hoy día en Chile hay más de 1.000 y 1.100 buses eléctricos. Debe ser como algo así como el 10% de la flota total de buses de transporte público. Y eso ha sido un rol que ha promovido el Estado de cambiar las modos como se licita el sistema de transporte. Porque además genera un beneficio social mucho mayor que el transporte privado. A veces algunos dicen subsidia al Estado el transporte privado. No, los privados, primero que nada, los privados tienen más recursos para comprar su auto eléctrico propio, pero además el auto eléctrico se utiliza muy poco tiempo versus el transporte público beneficia a millones de personas, se utiliza con mucha intensidad, circulan permanente por la ciudad. Entonces los recursos del Estado han ido al reemplazo de buses diésel por buses eléctricos, pero no solamente por el hecho de inyectar los recursos, sino que también por cambiar la forma de licitar. Si bien un bus eléctrico es más caro, 2 o 3 veces más caro que uno diésel, cuando el Estado diseña licitaciones de largo plazo que permitan al inversionista recuperar en un plazo más largo la inversión en los buses en Chile son operados por privados, pero son gestionados y licitados desde el Estado, la ecuación cambia. Si uno tiene una mirada a corto plazo, compra un bus diésel, se repaga en un par de años. Si uno tiene una mirada a largo plazo, compra un bus eléctrico porque son mucho más baratos de operar, obviamente mucho menos contaminantes, y eso nos ha permitido ser, después de China, el segundo país, incluso más que cualquier país europeo, en integración de buses eléctricos al sistema. Entonces, ahí hay una combinación virtuosa entre la regulación del Estado y el privado. Y otro ejemplo que lo mencionaba es el programa, y que podría acelerarse, el programa de fomentar los códigos de construcción para eficientar las viviendas, o fomentar el recambio de calefactores. Y esas son políticas públicas que desde el Estado pueden acelerar y permitir mejorar y abordar la vulnerabilidad energética, y además, obviamente, reducir el consumo energético y de paso reducir la contaminación. Entonces, esa complementariedad es la gran, creo que, camino que tenemos que buscar en los países latinoamericanos. Ok, bueno, miren, no se puede separar una política energética pública de una posición ideológica. En el caso del sector energético y en cualquier sector vamos en 2 extremos: control total del Estado o liberalización total, y en medio una serie de gamas de grises, de modelos híbridos, participación mayor o no del Estado. Todo depende de quién controla, pero es una posición ideológica. México, sus casos de éxito son muy claros. Se nacionaliza el petróleo en 1938, se constituye una empresa pública prácticamente sin ingenieros petroleros en el país, se sacaron patentes, llegó a ser una empresa tan exitosa que para 2012 tenía ganancias del orden de $70,000 millones en un año. $70,000 millones al año de ganancia. Durante muchos años se manejó con un superávit de $20,000 millones, pero desgraciadamente cuando empiezan los procesos de privatización perdemos totalmente la brújula y pasamos de tener un superávit de $20,000 millones a un déficit de $4,000 millones, es decir, una pérdida anual de $25,000 millones. Ahí tenemos empresas del sector energético 100% estatales, totalmente exitosas, como Vattenfall en Suecia, como Fortum en Finlandia. Ahí está el caso de Electricité de France, donde el Estado francés controla el 85%, y Emmanuel Macron, que no es un presidente de izquierda, está impulsando el 100% del control estatal de Electricité de France. ¿Qué es lo que se ha buscado en México con una reforma que desgraciadamente no pasó? Mantener la participación privada controlada en un 46% y el control del Estado en un 54%. Porque la situación actual es que los privados, que son fundamentalmente extranjeros, y después vamos a tocar el tema de soberanía energética, tienen ya el control del 62% contra el 38% del Estado. A este paso, a final de la década, prácticamente el 85% de la generación de energía eléctrica en México estaría en manos privadas y el 38%, el 15% solamente en parte del Estado. Ahí está el caso español. Quien electrificó España fue una empresa pública, Endesa, y ahí está el caso italiano. Quien electrificó Italia fue una empresa pública, Enel. Ya después las privatizaron, pero digamos son los que llevaron la electrificación a cada uno de sus países. Agradecemos mucho. Y para concluir este tema, una pequeña pregunta para que contesten brevemente por medio de sus intervenciones, y precisamente lo que menciona el doctor Valderas. Cuando hablamos de temas de autosuficiencia y de soberanía energética,
Esas serían las preguntas. ¿Existe una dependencia energética en otros países excesiva en la región? Y también, ¿cuál es la importancia de la soberanía energética o la autosuficiencia de cada nación en el siglo XXI? ¿Qué costo implica esto para la transición energética? Comenzamos con el doctor Mota. Sí, nosotros pensamos que el control estatal en un país subdesarrollado sobre los recursos energéticos sigue siendo un factor importante porque abre los espacios para promover el desarrollo. A nuestra forma de ver las cosas, la apertura del sector energético en México, como lo mencionó el doctor Valderas con los ejemplos que presentó, ha producido un retardo en estas metas, porque finalmente no es fácil, lo vemos nosotros todos los días, tenemos una empresa pública que se preocupa por el abasto de energía. Si se caen las tuberías de gas en Texas, tiene que echar a andar sus máquinas que son consideradas obsoletas y contaminantes, pero repone el servicio público de energía eléctrica en todo el país en un par de días. Por otro lado, tenemos el ejemplo de nuestros productores privados que ganan mucho dinero simplemente con la energía que transita por el medidor a la salida de sus instalaciones. Cuando sopla el viento o hay luz solar, esa energía la cobran a precios de estar quemando hidrocarburos, una cosa que sigue sonando absurda para cualquier simple mortal. Entonces, como el doctor Valderas lo mencionaba, son dos extremos que posiblemente la solución está a la mitad. Estamos convencidos de que sí, la inversión privada es indispensable. Aquí en México se utiliza mucho el término de considerar las buenas prácticas internacionales en muchos ejemplos que no están directamente normados, pero donde hay ejemplos internacionales que ilustran la manera de promover el desarrollo. Algo hicimos mal en México y en Chile, que ahora ya tenemos gobiernos de izquierda, o que por lo menos se ven de ese aspecto, a pesar de algunos casos de éxito. Pero en el caso de México, sí consideramos que fue indispensable la intervención estatal en estos momentos para parar el intenso drenaje de recursos hacia empresas privadas, unas cuantas a nivel mundial, pero que estaban ganando toda la renta de la explotación del sistema eléctrico mexicano, que fue construido en muchas décadas de esfuerzos nacionales, ¿no? De manera que yo creo que el balance se tiene que seguir buscando. Ahí yo creo que debe de existir la mano del Estado detrás de buscar el beneficio colectivo. Cuando se ha dejado a las fuerzas del mercado algo tan esencial como es la salud, el agua potable, los servicios de energía, los servicios de transporte público, generalmente sí tenemos el dudoso orgullo de tener gente de la más rica del mundo, pero muchas deficiencias y acceso limitado para la mayoría de la población a muchos de estos satisfactores. Llegamos al punto que en México, si no tienes plata, te vas a morir de cualquier enfermedad que es curable a nivel internacional, con esta privatización acelerada de los servicios médicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ni hablar, ¿no? Las buenas prácticas internacionales siguen siendo útiles, pero el control del Estado sigue siendo necesario para promover el desarrollo, buscando, como se menciona también en la literatura, canchas niveladas para participación de empresas públicas y privadas, pero que en el caso de México, con corrupción, se desniveló francamente la cancha y los resultados han sido desastrosos. Gracias. Bueno, respecto de la discusión del rol público y privado, yo no tengo mucho más que agregar. Creo que hay que encontrar un buen balance, que cada país es distinto. Hay efectivamente empresas públicas que son muy exitosas, otras que no funcionan bien, y lo mismo en el sector privado. Respecto al tema de la dependencia energética, yo creo, o de la soberanía energética, yo al menos creo que más importante que la soberanía energética es que tengamos un sistema energético, digamos, que cumpla ciertos requisitos como que sea
amigable con el medio ambiente, por el contexto climático en el que estamos, por los impactos locales, que sea ojalá barato, accesible a la mayor parte de la población, que opere de manera segura, ¿no es cierto? Que sea confiable en el momento de que sea resiliente a los distintos impactos, digamos, del contexto natural, financiero, etc. Si para lograr eso necesitamos cierta autonomía energética, está bien, pero no creo que la soberanía energética per se sea un objetivo, ¿no? Porque a veces uno puede no tener ciertos recursos, por ejemplo, a lo mejor hay un país vecino que tiene recursos que cumplen esos requisitos, que son limpios, que son económicos, que son seguros, y hacer importación de ese país, si hay un marco regulatorio claro, hay buenos contratos y buena regulación, puede ser más conveniente para cumplir esos objetivos primarios que operar una fuente energética local que da soberanía, pero que puede ser más cara, puede ser más contaminante, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la soberanía energética per se no debiera ser un objetivo. Ahora, todo lo demás constante, yo también prefiero recursos locales que recursos importados, ¿no? Pero siempre en estas cosas hay trade-offs, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que tengamos sistemas energéticos que sean, como digo, limpios, accesibles para toda la población, que sean seguros, confiables, etc. Y sí creo que América Latina, por la diversidad de recursos naturales que tiene, energéticos, podría ganar si logramos más integración entre los distintos países. Yo creo que tenemos un desafío los distintos gobiernos, o hemos tenido a lo largo de los años, por lograr más integración energética en la región. Y podemos después, si nos queda tiempo, discutir por qué nos ha costado hacer eso. Pero creo que un sistema resiliente, diversificado, integrado en la región, nos va a llevar a soluciones óptimas o mejores que si cada país apunta a tener soberanía energética dentro de su propio país y con sus propios recursos. Quisiera partir hablando sobre esta discusión, que creo que es importante también compartir cómo nosotros nos enfrentamos en Chile cuando hemos tenido tensiones muy importantes en la política entre conflictos territoriales con el desarrollo de determinados proyectos, discrepancias respecto al rol de cuál es la política pública hacia adelante, y llevamos ya, diría casi una década, construyendo a través de metodologías participativas amplias, con consejo asesor experto, liderado desde el Estado, políticas energéticas a largo plazo a través de un mecanismo de construcción de consensos, que permite, de alguna manera, y esto ha transitado distintos gobiernos de distintos colores, de izquierda, de centro-derecha, de izquierda, y que nos ha permitido tener una política pública en materia energética bien estable, independiente del color político de los gobiernos, precisamente porque ha sido construido a partir de mecanismos participativos amplios y que han generado importante cohesión y visión compartida hacia adelante, y por eso tenemos una ley marco cambio climático que nos ha puesto la carbono neutralidad como un eje muy relevante, y una serie de acciones hacia adelante como la integración de renovables, la electrificación de los transportes públicos, etcétera, que son parte de esta política energética, pero que es compartida por todos los sectores. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho en acelerar la transición energética en el caso de Chile. Y respecto a la autosuficiencia y soberanía energética, evidentemente, el ciclo del petróleo, el ciclo de los fósiles, que han sido los últimos 200 años, 150 años, han hecho enormes dependencias a los países. Y uno ve el caso de la crisis de la invasión rusa a Ucrania, como eso ha puesto en el extremo, ¿no es cierto?, lo que significa depender de otros. En nuestro caso, dependemos, en el caso de Chile, a pesar de enorme cantidad de recursos renovables en el sector energético, dependemos de un 75% de energético importado, principalmente el petróleo, transporte, principal consumidor, pero después el carbón, que es como un 16% de la matriz primaria, el gas natural, que lo importamos desde Argentina, pero ahora lo importamos en realidad desde el mercado global. Entonces somos súper dependientes de los combustibles fósiles, y las energías renovables tienen la gran virtud, y así lo dijo en esta situación un ministro de Medio Ambiente o de Hacienda alemán frente a la crisis rusa, también es una energía renovable, es una energía de libertad y de soberanía. Entonces yo creo que hacia adelante, evidentemente, la energía renovable, y en el extremo la energía renovable distribuida, crecientemente producida más localmente, transita hacia la independencia o la soberanía, pero a su vez, gracias a los mercados globales, podemos introducir tecnología e intercambio de tecnología. Pero la transición energética también implica, y lo dijo Juan Carlos, la complementariedad. Latinoamérica es la región menos integrada en infraestructura, menos integrada en energía, y evidentemente nosotros, por ejemplo, afectados en crisis climática por el fenómeno de la Niña, 10 años de sequía versus Colombia, complementariamente muy lluvioso,
es muy fortalecedor en términos de energías renovables complementarnos entre países. O para qué decir si pudiéramos complementarnos este-oeste, Brasil con Chile, complementar horarios solares de allá, tiempos de viento allá, acá. Las matrices eléctricas, mientras más enmalladas están, más robustas son, y así ha ocurrido en países como en Europa, que permiten integrarlo. Y nuevamente cada país, y en el caso de Chile hay presencia de empresas de muchos países europeos, de países también de Asia-Pacífico, que son además de distintas características, estatales, privadas. Creo que ahí no está el eje de la conversación, sino que cómo, de alguna manera, podemos construir una visión compartida, podemos, y que la soberanía energética que nos van dando las energías renovables no es un fin en sí mismo, sino que tiene un valor porque aprovechamos los recursos locales desde donde más cerca están y nos ahorramos un montón de ineficiencias y problemas geopolíticos que genera hoy día la industria fósil. Bueno, a mí me parece que la cuestión de la soberanía energética es clave. Ahorita señalaron la cuestión de Ucrania, ese es un ejemplo. Pero otro ejemplo, México, para adquirir la mitad de una refinería en Estados Unidos, Deer Park, una de las 135 refinerías, los Estados Unidos tuvieron que reunir a su comité de seguridad, que incluye el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, para ver si una empresa extranjera como Pemex podía adquirir la mitad de una refinería. Cuando CNOOC quiso comprar la tercera petrolera norteamericana Unocal, la venta fue bloqueada por diputados y senadores norteamericanos de ambos partidos, demócrata y republicano, por cuestiones de seguridad nacional. Cuando la empresa rusa Lukoil intentó adquirir la española Repsol, el líder de la derecha, Mariano Rajoy, que posteriormente se convirtió en primer ministro, señaló: no podemos poner nuestro gas, nuestro petróleo ni nuestra electricidad en manos de los rusos, porque eso nos volvería a un país de quinta división. El ejemplo más claro del problema de no tener soberanía energética lo tenemos aquí en México apenas, febrero de 2021, por la dependencia que nos llevaron los gobiernos anteriores del gas natural tejano. El gobernador de Texas, Greg Abbott, cerró la llave del gas a México. ¡Pum! No había gas. Nos paralizó 6 estados de la República por no ser independientes en nuestra generación de gas natural. Importamos 5,600 millones de pies cúbicos. Hoy el problema geopolítico que vemos en Ucrania nos muestra que países como Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Moldavia, Finlandia, Latvia, Serbia, Estonia, Bulgaria, Eslovaquia dependen en más del 75% del gas ruso. Y depender de los energéticos de otro país es tener una debilidad extrema, porque en cualquier momento lo pueden cerrar. A mí no me sorprende que Alemania, España, Italia o Francia estén desesperados impulsando las energías limpias, pero no lo hacen por una cuestión de que son muy amigables con el ambiente. No, todos sabemos que ni Alemania, ni España, ni Italia, ni Francia nunca han tenido ni tienen petróleo, ni tienen gas, ni tienen hidrocarburos. Para ellos ha sido una necesidad el tener que apostarle a otro tipo de energías porque no las tienen. Hoy vemos la desesperación en Europa, ya prácticamente nadie habla ahorita de energías verdes, todo el mundo anda a la casa del gas, que si Qatar, que si el gasoducto, que si cerró, que Argelia se mete en el pie entre ellos. Italia le fue a decir a Argelia que no le venda gas a España, que mejor se los venda a los italianos, etcétera. Estamos en una transición. Yo veo corto plazo, mediano plazo, largo plazo. En el corto plazo vamos a seguir dependiendo de materiales fósiles. No existe ningún país en el mundo que pueda parar su uso de combustibles fósiles. Nos tenemos que ir al mediano plazo. Pero en el caso de estas energías, mientras no se resuelve el problema de la intermitencia y el almacenamiento de grandes cantidades de energía, eso yo lo veo técnicamente hasta el largo plazo. Le agradecemos mucho la intervención de nuestros panelistas. Y ahora nos movemos al siguiente y último segmento de este panel, que vamos a hablar sobre la transición energética y el futuro del sector energético en América Latina. Así que, por cuestiones de tiempo, vamos a sintetizar los temas dentro de una sola pregunta. Estará un poco densa, pero pueden los panelistas tomar 4 minutos para contestarla, y si tenemos tiempo, moveremos a una sección de preguntas y respuestas. Pero la pregunta vendría siendo lo siguiente: ¿qué pasos se han dado para facilitar, en términos de políticas públicas, la transición energética? ¿Y qué desafíos representa esta transición? Y aunado a esto,
¿cómo podemos lograr que más mujeres ingresen al sector energético? Ya que le agradecemos mucho a nuestros panelistas por estar aquí con nosotros, queremos reconocer que este panel está compuesto solo por hombres y que esto refleja cómo en el sector energético en particular hay una desigualdad en la representación de mujeres en posiciones de liderazgo. Por esta razón, fue más difícil encontrar una mujer en el sector energético que tuviera disponibilidad en este horario. De esta manera, queremos tomar esta oportunidad para pensar sobre qué podemos hacer como hombres para disminuir esta desigualdad, ya que es sumamente importante que las mujeres participen en las decisiones. Así que estas dos preguntas es un poco denso, pero principalmente, ¿cómo se puede facilitar la transición energética en términos de políticas públicas y qué desafío representa? Y el rol de las mujeres en el sector. Comenzamos con el doctor Mota. Yo creo que una alternativa que tenemos es recuperar las buenas prácticas de planificación y lamentablemente en México somos muy malos planificadores y peores para seguir planes. Pero sin embargo no hay otro camino que planificar, como comentaba el doctor Ángel Valderas, que estaba precisamente describiendo la necesidad de planificar a corto, mediano y largo plazo cualquier esfuerzo en esta dirección. Tenemos en México un país profundamente rico en recursos renovables y que lamentablemente se pusieron en el mercado para ver quién los tomaba. Y ahora estamos pagando proyectos de energía con fuentes renovables como si estuvieran quemando hidrocarburos. Por eso hubo una carrera desaforada al sector eléctrico mexicano y se dio en México el fenómeno del que tanto se cubren los norteamericanos y los europeos de evitar la balcanización de sus redes eléctricas. Ya tenemos el problema en México por esta situación. Entonces, con un buen trabajo de planificación y el desarrollo de proyectos para ir recapturando los recursos renovables que tiene ampliamente el país, será posible saber a qué ritmo va a ser posible lograr esta transición energética. Y desde hace varios años en México ya se comenta que no tenemos salida sino a través del desarrollo de algún programa nuclear nacional que nos permita realmente copar con el acelerado crecimiento industrial que ha propiciado el Tratado de América del Norte, donde la mano de obra mexicana ha sido muy exitosa en plantas de nuestros socios comerciales, pero el tema energético seguramente va a ser resuelto en grandes volúmenes mediante la implantación de algunos aprovechamientos nucleares que son considerados ahora ecológicos porque no producen emisiones en el corto plazo. Y la planta nuclear que tenemos en México, que actualmente produce 1,700 megawatts de energía, que tiene una capacidad de ese tamaño y está conectada todo el tiempo, es una planta General Electric que ha sido un ejemplo de buena marcha de centrales nucleares a nivel mundial. Por otro lado, creo que el tener más mujeres en estos temas se ha dado en base al desarrollo de la capacidad intelectual de nuestras compañeras. Nosotros sí tenemos espléndidas ingenieras en nuestros grupos. En el caso de Venezuela era sobresaliente la cantidad de mujeres que tenían en las áreas de planificación. O sea, cuando pensamos en el sector eléctrico, pensamos en nuestros colegas subiéndose a los postes y jugándose la vida arriba de las torres, pero el sector eléctrico es mucho más que eso. Actualmente hay nuevamente, inclusive con la emergencia de los sistemas inteligentes, hay una traslape entre la electrónica digital, los sistemas informáticos y los sistemas de energía que ha propiciado un acelerado tránsito de mujeres hacia el sector, de manera que pensamos que eso en forma natural se va a ir cubriendo. Y pues termino diciendo que el cambio político que hubo en México ha facilitado el tratar de diseñar un camino en esta dirección, como yo comento, recuperar la planificación de nuestro país y canalizar esfuerzos una vez que hemos probado que el mercado es perverso y que sí aparecen algunos millonarios que nos ponen en las revistas de modas, pero socialmente hemos retrocedido. Gracias. Bueno,
hay varios temas sobre la mesa muy interesantes. Déjenme brevemente hacer un contrapunto respecto a lo que dijo el doctor Valderas. Yo quiero mostrar cierto desacuerdo, doctor, con lo que usted dijo respecto del ejemplo de Rusia y Ucrania, referente a la soberanía energética. Yo creo que el problema de Rusia y Ucrania sobre el sistema energético de Europa no es tanto que Europa importe. El problema es que importa de una fuente muy concentrada. O sea, un país que tiene muchas fuentes diversificadas de energía de las cuales nutrirse, aunque sean externas a su país, puede tener un sistema muy resiliente. Lo que obviamente es una mala idea es depender solamente de un país para la mitad del suministro de gas. Pero si uno tiene el 40% del gas importado, pero ese gas viene de distintas fuentes, por gasoductos, por barco, en distintos terminales, con contratos de largo plazo, con socios comerciales serios, con democracia estable, no es, por eso digo, yo no creo que la independencia o la autonomía energética per se sea un objetivo, pero sí la seguridad y la concentración de una sola fuente para la mitad del suministro es, desde luego, en eso estoy de acuerdo con usted, un tremendo problema, ¿cierto? Y deja a los países muy vulnerables. Es más importante, a mi juicio, la diversificación que la autonomía. Ahora, dicho eso, respecto del tema ambiental, y que estaba en la primera pregunta, ¿no es cierto?, en esta transición energética. Nosotros en Chile hemos visto que hay mucho interés y apoyo ciudadano en general por el desarrollo de la energía renovable, en términos generales, ¿no es cierto?, en términos conceptuales, pero muchas veces se hace difícil ejecutar proyectos específicos porque las personas de las comunidades locales prefieren no compartir el territorio con esos proyectos. Y tenemos un desafío en el desarrollo de energía, de proyectos de energía renovable, pero sobre todo en transmisión. El tema de transmisión lo hemos discutido poco, pero yo creo que es muy importante para efectos de la transición energética. Las personas no quieren centrales de carbón, no quieren hidrocarburos, digamos, ir sacándolos de la matriz, quieren desarrollar aceleradamente las energías renovables, pero tampoco quieren líneas de transmisión. Y las líneas de transmisión son esenciales para poder llevar la energía renovable a los lugares donde está la demanda, ¿cierto? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer, todos los actores públicos y privados, esfuerzos por mostrar cuán importante es la transmisión, porque de lo contrario, el despliegue de las energías renovables no va a ayudarnos a resolver el problema que tenemos en el sector eléctrico. Y eso es importante y es cierto también para otras infraestructuras críticas. Respecto a las mujeres, y con esto termino, nosotros tenemos un desafío grande de incorporación de más mujeres al sector energía. Hemos avanzado bastante en los últimos años. Nosotros tenemos un programa especial en el Ministerio de Energía que se llama Energía Más Mujer. Es un programa que ha sido muy exitoso en incorporar más mujeres y es un esfuerzo que tiene muchos frentes. Nosotros primero tenemos que poner el tema de género en el corazón de la política pública. Nuestra política energética nacional, que mencionó Claudio en algunos momentos, tenemos metas específicas de incorporación de mujeres al sector de energía en fechas específicas. Este esfuerzo de Energía Más Mujer convoca no solamente actores del mundo público, del sector energía, sino que actores públicos del sector trabajo, de otros ministerios. Convocamos a los centros de formación técnica y las universidades, a las ONG, a las empresas privadas, ¿no es cierto? Entonces requiere un esfuerzo sistemático, con políticas de largo plazo, porque es esencial incorporar más mujeres. Todavía tenemos muy pocas mujeres en el sector energía, y eso es una deuda que tenemos que saldar aceleradamente. Yo estoy convencido de eso también. A ver, yo creo que lo primero en que pensar en los pasos para facilitar la transición energética es tomar conciencia que es un desafío global, y ahí rescatar, por ejemplo, la importancia que tiene el multilateralismo, que ha tenido el Acuerdo de París, que ha tenido la posibilidad de que los países converjamos a que el desafío que nos convoca como humanidad en la crisis climática, y que los pasos que vamos a dar son realmente pasos colectivos, y ahí eso es un rol que en la medida que nosotros tengamos conciencia de que esto es un trabajo colectivo, global y planetario, y que al mismo tiempo, que siempre van de la misma mano, tanto el multilateralismo en materia de tratados, como es el Acuerdo de París, también lo es como contracara, ¿no es cierto?, la apertura comercial, la integración económica, que trae beneficios a todos los países que hacen los intercambios, apertura a mercados competitivos. Creo que lo que ahí decía Juan Carlos Llobet es demasiado importante. La diversidad de fuentes, la diversidad de actores que participan, hacen más resilientes las soluciones, lo mismo que los equipos. Mientras mayor diversidad, y por lo mismo también, después voy a hablar del tema género, pero la diversidad enriquece los equipos, también la diversidad de fuentes energéticas enriquece los países. En Chile hoy tenemos una fuente, una matriz eléctrica mucho más diversa
que la teníamos hace 10, 20 años y por lo tanto es más resiliente, es más renovable, pero hoy tenemos sol, tenemos viento, tenemos geotermia, tenemos biomasa, tenemos la hidráulica históricamente y obviamente tenemos además las fuentes fósiles históricas, pero que las podemos proveer de mercados diversos y muy competitivos. Como dice el dicho, todos los monopolios son malos a menos que yo sea el dueño. Creo que ahí hay un riesgo que en la medida que permitamos en aquellos elementos que se pueda generar diversidad y en esa podemos además todos los valores que la diversidad genera como la capacidad de innovar más, teniendo claro que el rol del Estado es asegurar obviamente la competencia, sancionar aquellas faltas a la competencia y obviamente regular todo lo que sea la tarificación y el rol tan importante que tiene la planificación. Entonces, y lo que tenemos que lograr, y lo mencionaba también Juan Carlos, es que tenemos que lograr que toda la expansión, en el caso de Chile, que es todo lo nuevo que se está haciendo en energía, es renovable. Nada no lo es, 100% de la nueva inversión. El tema de la variabilidad tiene soluciones técnicas, al almacenamiento eléctrico, la complementariedad con la hidráulica, las soluciones futuras, y ahí está en Stanford, ¿no es cierto?, el profesor Mark Jacobson, que es un líder en esta discusión, que cuándo y cómo, a qué costo lo vamos a hacer, obviamente esto será parte de la discusión, tiene que ser una transición energética que tampoco no imponga costos en la ciudadanía, que genere rechazo sobre ello, tal como la energía renovable en un territorio también tiene que ser una buena noticia para ese territorio, y en ese sentido, por ejemplo, otro rol del Estado tiene que ser en avanzar en tarificar la externalidad del carbono, entonces los impuestos al carbono, también un rol del Estado. Entonces, y ese rol del Estado, pero tiene que ser inteligente, de modo tal de que los recursos que el Estado pueda extraer de aquellas emisiones de CO2 sea devuelta a aquellos que menos o que más pierden en esta ecuación. Entonces, abordando una dimensión de vulnerabilidad energética. Creo que eso es como el gran punto que nos tenemos que permitir acelerar la transición energética y facilitarla. Y de esos desafíos abordar. Y en materia de género, yo creo que esto es un proceso que requiere de un esfuerzo consciente, adicional y colectivo, porque si no vamos a poder esperar 100 años. Y no es solo incluir más mujeres en los roles de liderazgo, sino que abordarlos desde la primera infancia, en la incorporación de más mujeres en la enseñanza de STEM, ¿no es cierto?, más en la enseñanza de ciencia, que después predice que los que más participan del sector energético, sino también y que haya más mujeres en los altos cargos directivos. En el caso de Chile, hoy día tenemos en varios, y sobre todo en el sector, en el Estado, en varios grupos de participación paritaria. Hoy día tenemos más ministras mujeres que hombres. Creo que hemos avanzado muchísimo como país, en el sector energético también. Pero también tenemos que hacerlo en el territorio. O sea, tenemos que mirar desde una perspectiva de género las mujeres que son muchamente las líderes locales, velar por el empleo en materia de género, con una mirada de perspectiva de género, y creo que eso, de lo contrario, realmente lograr un mundo más paritario vamos a demorarnos un siglo, y eso no tenemos tiempo para eso. Así que yo creo que ese esfuerzo, creo que al menos en el sector de Chile, tanto de la política pública que mencionó Juan Carlos, como del sector privado, hemos sido muy activos. Bueno, mire, yo creo que se está haciendo en el caso México. El nuevo gobierno recibe un país en el que solamente menos del 5% de la energía eléctrica era producida por energías limpias y renovables. ¿Qué está haciendo el nuevo gobierno? El nuevo gobierno va a sustituir turbinas de nueva eficiencia y construir nuevas presas para aumentar al doble la generación de energía eléctrica, usando exactamente las mismas presas que ya se tienen. Se está construyendo un parque solar en Sonora que podría ser el 8º más grande del mundo. ¿Qué se requiere y desafíos y qué tendría que ver América Latina? Me parecen 4 esenciales. 1, buscar el desarrollo propio. Permanentemente estamos pensando en inversores extranjeros que tienen que venir a nuestros países, en tecnologías extranjeras que nos tienen que venir a resolver el problema. Pasamos de una dependencia en tecnología de hidrocarburos o de combustibles fósiles a una dependencia de energías verdes, porque la tecnología de aerogeneradores, paneles solares, etcétera, viene del extranjero. Ese es un gran reto para América Latina, la independencia. Eso requiere inversión en ciencia y tecnología. Es siempre más costoso importar. Segundo, lo que señalé, mientras no se resuelva el problema de la intermitencia de la energía solar y eólica, vamos a seguir batallando. Tercero, mientras no se resuelve el problema del almacenamiento de grandes cantidades de energía, se van a requerir energías de respaldo. Ahí está basadas en gas natural.
4, también se tiene que resolver el problema de los nuevos materiales estratégicos y de las cantidades necesarias que se requieren de litio, de grafito, de tierras raras para poder crecer de manera independiente. Bueno, no existen fuentes de energía totalmente limpias y a mí lo que me preocupa es que los grandes contaminadores del mundo rechazaron en la COP26 la disminución de carbón. Porque también tenemos que ubicar como médicos dónde está el diagnóstico. El 60% de las emisiones de dióxido de carbono vienen de China, de los Estados Unidos, de Europa y de la India. Por más que Costa Rica, México, Belice reduzcamos a cero, no vamos a resolver el problema, porque además históricamente en los últimos 200 años son estas zonas las que han seguido contaminando y van a seguir contaminando. Y también está perfectamente analizado que quienes más contaminan son los países ricos y son los ricos dentro de cada país los que más contaminan. Eso también se tiene que resolver. En la COP26, recordemos que cuando se decidió reducir el uso de carbón, inmediatamente China, Estados Unidos, India, Australia no firmaron. Cuando se propuso fin a los autos de combustión interna para 2040, salieron los principales constructores de automóviles como Toyota, Volkswagen, Renault, Nissan, Mitsubishi, los mercados eléctricos de China, Estados Unidos, Alemania, Japón, y dijeron que no. ¿Por qué? Porque pesan más sus intereses, desgraciadamente. Bueno, nada más 2 cosas. Es cierto la dependencia del gas, pero también tiene que ver con la cercanía. No es casual que todos los países que yo dije dependan del gas ruso. Sale mucho más barato transportar gas en el gasoducto Nord Stream de 1,200 kilómetros que importarlo de Estados Unidos, en donde además se tienen que construir plantas de licuefacción para transportar en barco, porque no es lo mismo 1,200 kilómetros por gasoducto que 8,500 kilómetros por océano. Ahí está el gran problema de Asia, está buscando nuevas fuentes, pero ya les dijo Qatar, yo no puedo sustituir a Rusia, ya les dijo el Medio Oriente y la OPEP, no podemos sustituir a Rusia con el petróleo. Mujeres, yo soy profesor de facultades de ingeniería y veo con orgullo esto. Cuando yo estudié ingeniería civil, tuve 2 compañeras en toda la carrera. ¡Pam! Se acabó, no había. Yo hoy profesor en facultades de ingeniería, por ejemplo, en el caso de ingeniería biomédica y otras ingenierías, he tenido mayoría de mujeres. ¿Qué estoy viendo? Tienen la misma capacidad que los hombres, cada vez se meten más a las ingenierías, son trabajadoras, son disciplinadas, son serias en su trabajo. Así es que yo creo que vamos a ver cada vez más mujeres en las áreas de ingeniería y también sería una invitación. Como señaló el doctor Mota, hay muchas áreas de la ingeniería que no necesitan andar en los campos con botas, subiéndose a los postes. Así es que bienvenido. El trabajo de las mujeres yo creo que va adelantado, ¿eh? Si nos comparamos en los últimos 30 años, ha crecido mucho. Qué bueno el número de mujeres que se meten a las áreas de ingeniería y de la ciencia. Agradecemos mucho su participación. Y para concluir este panel, nos gustaría preguntarles a nuestros panelistas si pudieran concluir con una muy breve frase o algo que les gustaría a ustedes retomar muy brevemente, ya que nos quedan solamente 5 minutos. Así que si pueden mantenerlo dentro de 30 segundos, nos encantaría para terminar su participación en este panel. Adelante con el doctor Mota. Muy brevemente, por favor. Sí, terminamos insistiendo en que en países subdesarrollados sigue siendo esencial la participación del Estado para garantizar el acceso a la energía de la población en general. Ahora con la pandemia fuimos testigos de esto. Las escuelas rurales de México están clamando porque se les dote de los sistemas de educación a distancia que logramos exitosamente utilizar en estos tiempos, y es un ejemplo de que la tecnología deja de ser un asunto de mercado para convertirse en una necesidad. El Estado, lamentablemente, en países como los nuestros, aunque no nos parezca lo mejor, siguen permitiendo y facilitando el desarrollo de la población en general. Gracias. Bueno, yo creo que, para resumir, América Latina tiene una enorme oportunidad en un contexto desafiante de cambio climático. Nuestros enormes recursos renovables y también los recursos
minerales, digamos, en muchos de nuestros países, nos dará una enorme oportunidad en los años que vienen, de aprovechar esos recursos renovables, esos minerales, y ponerlos al servicio de la transición energética en nuestro país, en nuestros países y para el mundo entero. Pero eso requiere un Estado firme que tenga buena regulación, que juegue un rol en aquellos lugares en que es insustituible, un sector privado pujante que traiga innovación, tecnología, competencia y una mirada a largo plazo. Es muy importante que los esfuerzos que hagamos se sostengan cuando cambien los gobiernos. Si cada vez que cambia el gobierno, cada 4 o 5 años en los distintos países, cambiamos el rumbo de la política, no vamos a llegar nunca a buen puerto. Y solamente agradecer la invitación y un gusto compartir con todos este panel. Yo creo que, en síntesis, enfrentar la urgencia climática, enfrentar los desafíos de equidad, de creación de urgente de empleo, de inversión, tiene la virtud la transición energética que, si lo hacemos bien, entendiendo el rol potente que tiene que tener el Estado en calidad regulatoria, en planificación, en licitación a largo plazo, en abordar los temas de vulnerabilidad, y por otro lado, todo lo que puede hacer el sector privado en movilizar capital, innovación, tecnología, vamos a poder al mismo tiempo resolverla y abordar la crisis climática, avanzar a esta carboneutralidad, ser más resilientes al clima, abordar los desafíos de descontaminación urbana de los que yo hablaba al comienzo, y los desafíos de vulnerabilidad energética y equidad de género. Yo soy un convencido de que colaborativamente, juntos, va a ser posible hacerlo en una colaboración entre Estados, empresas, comunidades, y que es clave para realmente, porque tenemos poco tiempo y la urgencia es evidente. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, en un minuto detengo y activo mi cronómetro. Sin energía no hay viabilidad, ni para una persona, ni para una sociedad, ni para un país. No a la pobreza energética. Los 8,000 millones de personas que estamos en el mundo queremos acceso a la energía, pero debe de haber, de lo que hemos aprendido del pasado, sustentabilidad, cooperación. Efectivamente, es grave el cambio climático. Tenemos que intervenir todos los actores en la medida de nuestras posibilidades, pero específicamente para el caso de América Latina, a mí me gustaría más lo que señaló Juan Carlos, una integración latinoamericana, una mayor cooperación. Tenemos muchas cosas en común, una idiosincrasia, un idioma, y a mí me gustaría ver una América Latina más detonante en independencia, en desarrollo científico y tecnológico, así como detonó el sudeste asiático. Me gustaría tener una América Latina más independiente en términos tecnológicos. Muchas gracias por la invitación también, Jesús. Muchas gracias. Y a nombre de Voces Latinoamericanas en la Política y de nuestra audiencia, le agradecemos a todos los panelistas por su tiempo y aportaciones que nos comparten su experiencia y nos demuestran la importancia de abordar temas energéticos en unidad y temas del cambio climático en unidad como una América Latina. También les agradecemos principalmente que por medio de esta participación nos ayudan a democratizar y abrir la discusión sobre políticas energéticas en América Latina. En particular ahora, con nuestra generación, los jóvenes, considerando la problemática creciente que implica el cambio climático. Así que se los agradecemos mucho y que pasen una buena tarde.